Sean bienvenidos a la Escuela para Padres CCCH. Acompáñenos a nuestra nueva conferencia La tolerancia como factor en la solución de conflictos. Hola, buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, padres de familia. Me presento, soy la maestra Angélica Guerra, directora del Campus Oriente. Y el día de hoy tengo el enorme privilegio de acompañarlos en esta octava sesión de Escuela para Padres, nuestra última sesión de este ciclo escolar. Un gusto saludarlos. Bienvenidos sean todos ustedes. El día de hoy también tengo el honor de presentarles a nuestra ponente, quien trabajará con nosotros en esta octava sesión. Antes de dar inicio a esta octava sesión, el tema que desarrollaremos el día de hoy será la tolerancia como factor para solucionar conflictos. Y quiero presentarles una breve semblanza de la maestra Sandra Elia Giannakopoulos Martínez. Ella es profesionista egresada de la Universidad de Monterrey como contador público y auditor. Es máster en educación por la Universidad Tec Milenio. Es especialista en pedagogía socioemocional por el Colegio Americano Anáhuac. Cuenta con un diplomado en inteligencia emocional por la Universidad de Monterrey. Y se ha desempeñado como docente de secundaria en el Colegio Castillo de Chapultepec por más de 11 años, impartiendo materias como formación cívica y ética, tutoría y educación socioemocional. Bienvenida sea maestra Sandra Elia Giannakopoulos. Es un gusto para nosotros darle la más cordial bienvenida y ceder este espacio para usted y poder trabajar en esta hora un tema tan importante que nos interesa a todos los padres de familia. Bienvenida, maestra. Gracias, buenas tardes, padres de familia. Pues iniciamos esta presentación, esta conferencia, esta charla. Me da mucho gusto poder estar el día de hoy aquí con ustedes y pues espero que podamos ser útiles en su familia, en su hogar, con sus hijos y que pueda ser parte de la formación tanto pues para sus hijos, jóvenes, chicos, adolescentes. Creo que en cualquier etapa de nuestra vida nos puede ser muy útil tener conocimiento sobre este tema, solución de conflictos. Nuestro tema se trata sobre aplicar algunos métodos para dar solución a través de estilos y técnicas de manejo. Estos son los temas de nuestra conferencia del día de hoy. El papel de los valores y las emociones, como la tolerancia y la empatía, para evitar ese conflicto. Y las herramientas que ustedes pueden trabajar en familia, en casa, con sus hijos. Además, bueno, este tema puede ser abierto también para padres de familia que trabajan en su empresa, en su negocio, en familia en general. Entonces, espero que pueda ser útil esto que yo les he preparado con mucho gusto. Primero que nada, vamos a tratar de darle una descripción, un concepto a la palabra conflicto. Normalmente lo relacionamos con algo negativo. Yo quisiera que, primero que nada, a algunos padres que pudieran compartirme, hablar, diciéndome en una palabra, ¿qué es para ti conflicto? ¿Alguien que pudiera participar? No sé si alguien pueda levantar la mano o elijo. Señora Vanessa. Molestia, muy bien. ¿Alguna palabra que ustedes relacionen? Si lo quieren escribir, si lo quieren participar. Problema, muy bien. Desacuerdo, diferencia. A ver, más. Piensen un poquito en su hijo. Cuando está como que, ¿en qué momento está en un conflicto
nuestro hijo? Un choque, muy bien. Diferencia, incomodidad, desobediencia. Sobrepasa el límite, no tiene tolerancia. Muy bien. Diferencia, muy bien. Veo que hay mucha participación. Entonces, ahora sí, vamos a englobar todas estas palabras en esta tarde para poder darle una descripción, pero yo les quiero poner un ejemplo sobre cómo se puede generar un conflicto y al mismo tiempo cómo se puede dar una solución. Puede ser algo tan sencillo como puede ser algo muy conflictivo, ya que al entrar en juego nuestras emociones, nuestros niños, nuestros alumnos, nuestros hijos pueden terminar en algo tan grave como puede ser un pleito entre amigos y romper ese lazo de amistad o llegar a algo más agresivo. Entonces, vamos a ver de qué manera le podemos ir dando como fondo y forma a esta plática. Me acompañan con este video que quiero presentar a ustedes como un ejemplo de esta, del tema, un ejemplo de cómo se puede causar un conflicto. ¿Sí lo estamos viendo? Muy bien, vamos a ponerle sonido para que todos lo podamos escuchar. Me han dicho que os habéis peleado. ¿Qué ha pasado? Dame la naranja. Que no, que es mía. No, Que sí, la quiero yo. es mía. Que la quiero yo. Es mía. Basta. Parece mentira que os estéis peleando por una naranja. ¿Qué pasa? ¿Solo hay una? Sí. ¿Y la queréis las dos? Sí. ¿Qué podemos hacer? ¿La mitad para cada una? No, No, la queremos quiero entera. No, pero buscamos una solución. Un sorteo. No, que siempre tú tienes buena suerte. Y la que se porte mejor. No, tú estás enchufada. La que saque mejores notas. No, eso nunca. Sí. Que no. Que sí. Bueno, pues buscamos otra solución. Si se la queda ella no te vuelvo a hablar. Y yo a ninguna de las dos. Así no vamos a entendernos. ¿Tú para qué quieres la naranja? Para hacerme un zumo de naranja. ¿Y tú? Yo quiero la ralladura naranja para hacer un pastel. Vaya, ninguna de las dos la quiere para comérsela. ¿Podemos encontrar una manera de arreglarlo? ¿Cuál? Yo hago un zumo y luego a ella le doy la piel. Vale. Tú me das un poco de zumo y yo te doy un trozo de pastel. Vale. Niñas, la naranja. Ahora sí, entonces vamos a armar un poco de ese concepto. Normalmente la palabra conflicto es sinónimo de combate, lucha, pelea, pleito, discusión, choque. Ahorita mencionaba una mamá choque, problema, ahogo, compromiso, un aprieto, ¿sí? Sí, según la RAE, la Real Academia Española, estos son los sinónimos de un conflicto. Entonces, sí se le da ese toque negativo, digamos, y ahorita vamos a ver de qué manera lo podemos transportar, llevar a una manera más positiva, convertirlo de algo negativo, esta situación, a un aprendizaje que nos va a llevar a poder manejar a través del manejo de emociones, poder manejar esa necesidad o ese interés que se tiene para poder solucionar este conflicto. Entonces, ¿cuál es ahora el concepto de un conflicto? Es una situación en la que dos o más personas se enfrentan debido a una diferencia de pensamiento, de intereses o deseos, y donde juega un papel muy importante las emociones y los sentimientos. Además que la relación entre los involucrados puede salir lastimada. Entonces, vamos a ver
¿Cuáles son las características, primero que nada, de un conflicto? ¿Por qué sé que hay un conflicto? Ah, muy bien. Es parte de las relaciones humanas. En un mismo día, un niño puede tener diferentes conflictos en el mismo día. Una madre de familia puede tener diferentes conflictos. Son parte intrínseca, son parte del ser humano. Entonces, tenemos que aprender a describirlo como parte natural de nuestra vida. El papá en casa puede tener, en el trabajo puede tener conflictos. Un maestro puede tener conflicto. Entonces, eso es parte intrínseca. Tiene diferentes etapas, porque primero se da a conocer, primero se discute cuál es la opinión de cada una de las personas. Entonces, por eso luego ya se va mediando y se va dando una solución con diferentes métodos que voy a presentar. Puede desencadenar reacciones violentas si no se puede llegar a un acuerdo. Entonces, eso es lo que vamos a tratar siempre de evitar, que nuestros niños lleguen a algo un poco más elevado, un poco más fuerte y agresivo. Y se puede resolver con diferentes estilos o diferentes métodos. Entonces, estas son las características de un conflicto. Ya vamos entrando un poquito más en este tema. Ahora, ¿en qué momento vamos a saber que hay un conflicto? Recordemos que este tema es para toda la familia. Hay un conflicto cuando las ideas o la necesidad de un niño o de una persona se contraponen. No es la misma idea. Existe tensión. Se puede confundir lo que perciben los involucrados. Puede un niño pensar, está enojado. Ay, no, está triste. Entonces, al momento de reaccionar enojado, puede existir el tono de voz un poco más elevado y un poco más elevado. Entonces, existe la tensión. ¿Ok? Desagrado por el trato que se recibe. También ahí no me gustó cómo me lo dijo de una forma muy fea, me contestó muy feo mi compañero, estaba de mal humor, pero me contestó muy feo y entonces ya ahí como hay un conflicto. La situación los hace sentir con ira, enojo, frustración o tristeza. Cuando ya se compone de todas estas emociones, entonces sabemos que hay un conflicto. Ahora, yo les voy a mostrar dos ejemplos muy simples, y ustedes me dirán. Una disputa por un material escolar. Un niño en un salón de clases trae un lápiz nuevo, muy padre, los papás se lo regalaron porque fueron a una fiesta, una feria, lo compraron y está muy padre. Otro niño lo toma para ver cómo es, cómo puede escribir, algo sencillo, lo toma, no le pide permiso al niño y el niño se molesta y entonces empieza, ¿por qué me agarraste mi lápiz? No debiste agarrarme el lápiz, pídeme permiso. Y el otro niño, pues por una reacción que el niño le está hablando feo, se lo puede aventar. Entonces, ahí hay un problema. Esto me refiero a un salón de clases. Este es un ejemplo de un conflicto simple. La causa, un lápiz, un artículo nuevo que haya llevado algún alumno para trabajar en clase. Otro ejemplo que tenemos mucho también, sobre todo en las adolescentes, cuando tenemos recreo. Existe un partido de fútbol y los chicos están, no sé, octavos jugando, o séptimos jugando fútbol, que tienen derecho a participar en fútbol o en la cancha de básquetbol. Y hay un gol que los niños dicen, no es gol, porque era fuera de lugar, no vale, no cuenta. Y el otro equipo sí cuenta, como que no. Y entonces los dos equipos empiezan a una discusión. Estoy hablando solamente de un conflicto, un ejemplo. Entonces, se da todo el tiempo pueden surgir estos desacuerdos, digámoslo así, como una palabra básica, como un desacuerdo. Entonces, para esto vamos a comenzar
con algunos estilos que tomamos. Fíjense bien, papás, mamás, fíjense bien, maestros que tenemos aquí también presentes. En nuestra vida todos tenemos un estilo para manejar un conflicto. Identifiquen en este momento en qué estilo puede estar sucediendo, puede estar enfocado su hijo o su hija. Maestro, maestra, papá, mamá, identifíquense con un estilo para manejar el conflicto. El primer estilo que tenemos es el estilo competidor. Este chico, esta chica, este niño, esta niña es asertivo, pero no es colaborador. No le interesa al otro. Él solo quiere ganar. Entonces, ahí más o menos podemos ver que hay alguien que no le gusta perder. Y eso se ve muy seguido entre los niños más pequeños, sobre todo, en que apenas están aprendiendo esa emoción de la frustración, de ese valor de la tolerancia. Entonces estamos apenas como trabajando, pero existe ese estilo, es el competidor. Aquí yo quiero que se resuelva de esta manera y así lo voy a realizar. Ese es el primer estilo. Segundo estilo, complaciente. Este estilo es completamente diferente al competidor. Este complaciente deja sus intereses a un lado, dice, bueno, estoy bien, estoy de acuerdo, está bien, quiere agradar al otro chico antes de tener problemas. A esta persona complaciente, pues la palabra, le gusta que todos estén contentos, que la pasen bien, que no discutan. Entonces, le cede los derechos del conflicto, de la solución a la otra persona involucrada. Entonces, este estilo se llama complaciente. Aguas, papás, mamás, porque nuestros hijos pueden ser muy complacientes, pero también hay veces que deben de ser un poquito competitivos, ¿cierto? No siempre deben de ceder. Ellos tienen que ir manejando ese estilo para ver de pronto si estoy de acuerdo, era algo muy ligero, era algo que un material como ahorita, un ejemplo. Entonces, dependiendo de qué tipo de conflicto y la gravedad del conflicto, entonces se puede ser complaciente o se puede ser competidor, ¿sí? Vamos a ver otro estilo, evasor. Esta persona, estos niños, no se enfoca en sus intereses ni en la otra persona. Esta persona dice, yo me alejo. El estilo evasor no le gusta tener problemas. El estilo evasor no le gusta discutir. Prefiere ceder siempre y es como los niños un poco más serios, que no me quiero expresar como dejan que los demás decidan. No es así, pero es importante que a ellos les importa mucho más su tranquilidad y en lugar de estar discutiendo sobre quién gana, quién no. Entonces, este estilo es evasor. El cuarto y último estilo es colaborador. Esta persona es asertiva, da ideas nuevas, ejemplos, soluciones prácticas. Esta persona sí colabora, quiere satisfacer sus intereses, pero también busca que la otra persona esté contenta con la solución que se le vaya a dar. Entonces, esta persona es como asertiva porque quiere ver el bienestar en general, quiere que se sienta a gusto en esta solución. Esto es para poder aprender un poquito a manejar el conflicto. En casa, por ejemplo, ¿qué hacemos cuando un domingo en familia decimos, vamos a ir a comer a un restaurante, vamos a ir a comer a pizzas, pero la mamá no quiere pizza? No, a ver, no. A mí se me antojan los mariscos. Yo quiero comer mariscos.
Ay, el niño, pues, ay, no, yo quiero pizza. Entonces, ahí hay un conflicto. Muy sencillo que resolver. Según estos estilos para manejar el conflicto, ¿cómo lo voy a tomar? Colaborador, evasor, ay, decídanlo ustedes. Ay, el que sea, está bien. Complaciente, ay, lo que mi mamá diga, está bien. Ella es la mamá, ella decide. Y el competidor, no, los domingos es domingos de pizza. Vamos porque yo tengo muchas ganas de pizza, saqué muy buenas calificaciones y me merezco elegir. Y el colaborador dice, bueno, ok, como todos se portaron muy bien, vamos a ir a las pizzas, pero el próximo domingo, pues déjenme elegir a mí mariscos. Y esa es la persona colaboradora. Entonces, ya es como se va disolviendo ese conflicto, ¿verdad? Entonces, perdón. Entonces, ya tenemos aquí unos estilos para manejar nuestros conflictos. Un segundo. Perdón. Ahora, papás, vamos a ver qué técnica podemos utilizar cuando ya se presenta un conflicto. Tenemos dos maneras de resolver nuestro conflicto. El primero es la negociación. Aquí es muy importante el diálogo, es decir, el expresar la idea que tienen que originó el conflicto, identificarlo el problema. Y aquí yo agregaría un poco expresar cómo me siento con este conflicto, ¿sí? Si es algo muy grave, donde realmente nos hizo molestar, entonces debemos de expresar, estoy muy molesto porque surgió este mal comentario. Entonces, ahí vamos a dialogar, identificando el problema y buscando una solución. ¿Cómo? Entre los mismos integrantes de ese conflicto, entre los mismos involucrados de ese conflicto, se va a buscar una solución y entre ellos mismos llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué pasa cuando no podemos llegar a un acuerdo? Entonces, para poder evitar un conflicto que termine en una discusión grave, donde haya un altercado de malas palabras, incluso algún empujón, ¿verdad? Esto es ya una agresión física. Vamos a acudir inmediatamente a la mediación. Esto es, acudir en la búsqueda de una persona mediadora, porque ya se agotaron las posibilidades de resolverlo. Entonces, es muy importante. En un salón de clases, la persona mediadora siempre es la maestra o el maestro de grupo. Inmediatamente, si el maestro ve que dos compañeritos están discutiendo y no llegan a un acuerdo, entonces no pueden resolver su conflicto, entonces entra a mediar ese conflicto. Esta persona debe ser neutral, debe ser imparcial, debe de expresar lo que está sucediendo, que cada una de las partes explique qué es lo que está sucediendo, cuál es la búsqueda de una solución. Esta persona solamente va a ser clave para que se llegue a un acuerdo, ¿ok? Entonces, en casa, ¿quién es la persona que hace la tarea de mediar el conflicto? Puede ser el papá, puede ser la mamá o un hermano ya mayor, de preferencia alguien que sea adulto, porque tiene que tener juicio crítico, tiene que tener razones para evaluar la solución, para ver qué es lo que se puede hacer. Entonces, en casa, papá, mamá, un hermano mayor, ¿ok? En salón de clases, pues acudir a la maestra, inclusive en algunos casos se incorpora la actividad de la coordinación del grupo, porque a lo mejor la maestra está buscando alguna solución externa. Entonces, recuerden, la mediación trata de
evitar que haya un conflicto más fuerte entre nuestros niños o nuestros adolescentes, para que no se lleven no exista nunca esa ruptura de amistad o esa ruptura de compañerismo que hay en el salón, y siempre fomentando el respeto a ambas partes que se encuentran en ese conflicto. Entonces, mediante una solución que va a satisfacer a ambas personas que están dentro del conflicto, se le puede dar la solución a través de una mediación. Ahora, ya hablamos que lo que tratamos de evitar siempre es que el conflicto se dispare en una situación negativa al extremo. Es como una agresión física, palabras verbales malsonantes. Entonces, yo les pregunto, papi, si quiere alguien puede abrir el micrófono, dígame, ¿qué emoción perciben cuando existe un conflicto? Porque ahora vamos al tema de cómo afectan las emociones en un conflicto. ¿Alguien me puede decir, si quiere alguien oprima el micrófono y con una palabra, una emoción? ¿Qué emoción perciben? Acuérdense la película Intensamente y todas esas. Digan. Enojo, frustración. Enojo, frustración. Ya dijimos dos, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más que abra su micrófono, por favor? ¿Alguien más? Incomodidad. Incomodidad, claro. Emoción, Desesperación en el caso desesperación. de niños menores que no Exacto. pueden alcanzar a discernir qué es lo que quieren expresar totalmente. Exacto, papi. Frustración. Frustración. Ya, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Ya vieron la película Intensamente 2? Ahí vienen dos emociones nuevas. Esta emoción es la ansiedad. Entonces es muy importante que llevemos a nuestros hijos a ver esa película de Intensamente 2. La recomiendo mucho. Cierro paréntesis. Entonces, por lo general, todos los padres, la mayoría que expresaron aquí en el chat, hablaron de emociones, ¿qué creen? Negativas. Enojo. Nadie dijo tristeza, pero un compañero puede haber un conflicto por un malentendido que le dijeron, que dijo él, que me dijeron que estaban hablando de mí, pero yo no era, yo no fui, y entonces el niño se siente triste. Frustración. Alguien dijo muy bien, frustración. Resentimiento. Puede quedar así como el niño como, la próxima le voy a hacer algo. Entonces eso es como un resentimiento. No lo olvidan. Decepción. Los niños pequeños, ahorita dijo una mami, los niños pequeños pues tienen impotencia, no podemos percibir de qué manera estas emociones lo podemos canalizar. Entonces, en un conflicto, papás, es muy, muy importante la regulación de las emociones. ¿Y adivinen qué? Esa es mi especialidad. Mi especialidad, trabajo con la inteligencia emocional, sobre todo en niños adolescentes. Entonces, aquí juega el papel más importante. Es importante que cada parte involucrada en un conflicto aprenda a regular sus emociones. Ponga en práctica los valores. Recordemos, emociones y valores vamos desde casa, desde pequeñitos, fomentando el aprendizaje de estos valores. ¿Cómo podemos empezar desde pequeñitos? Ustedes, papás, son los más expertos en este tema. Simplemente a los pequeñitos, la manera de pedir las cosas, el cómo se pide, por favor. Las palabras básicas más importantes del mundo, por favor, gracias. Entonces, desde ahí ponemos en práctica nuestros valores y regular las emociones. En niños pequeños todavía es un poco difícil aprender a regularlos, pero sí es muy importante expresarlas, que sus hijos expresen la manera en cómo se sienten en algún punto de conflicto, ya sea en casa, en la escuela. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes? Esas son palabras, frases básicas que hay que
tratar de fomentar en nuestros niños, en nuestros adolescentes. Entonces, el control y regulación de estas emociones nos puede llevar a afrontar el conflicto de manera tranquila y pacífica. Utilizar la comunicación como una vía para solucionar el conflicto. No alejarnos, no dejar el problema en stop y ahí se quedó, en pausa. No, hay que comunicarlo. Primero, expresar cómo se sienten. La maestra de grupo puede decirles a los niños cómo te sientes, cómo te sentiste. Ya estás más tranquilo, ya estás más feliz, estás muy triste, estás muy enojado. Entonces, aprender a regular las emociones nos puede ayudar muchísimo. Cuando aprendes a afrontar el conflicto a través de estos puntos tan importantes, vas a poder salir de él con aprendizajes fortalecidos. Lo importante es saber abordarlo. Recordemos, lo importante es que el conflicto no crezca, que no se llegue nunca a una situación de agresividad, de palabras fuertes, de golpes. Entonces ahí ya caemos en un problema ya muy diferente a un conflicto. Ya se vuelve un problema más grave cuando se puede solucionar en su momento. Entonces, ¿cómo vamos a manejar a través del conflicto, a través de los valores este conflicto? Bueno, yo les tengo aquí 2 valores que vamos a aprender también el día de hoy, que son base, como el tema nos dice, la tolerancia como factor en el control del conflicto, en la solución del conflicto. Entonces, vamos a ver la tolerancia y la empatía. Pero quiero que un papá o una mamá abra un micrófono, por favor, nuevamente, porque esta es participación de ustedes. Y quiero que me diga, ustedes como papás, ahora como papás, cuando me enojo con alguien, de primer momento tiendo a alguien que defenderme, muy bien. A alguien bien valiente que quiera participar. Cuando me enojo con alguien de primer momento, tiendo a Entristecerme. entristecerme, muy bien. Y segunda, podría Gritar. gritar, exacto. Podría gritar, muy bien. Segunda, una de mis cualidades ante un conflicto, algo positivo que tenemos, papás, para poder enfrentar el conflicto. Una de mis cualidades ante un conflicto es que yo soy una persona, díganme, con un micrófono. Tolerante. Yo soy muy tolerante. Excelente, mamá. Una de mis cualidades ante un conflicto es que soy tolerante. ¿Alguien más? ¿Una cualidad que alguien posea? Diálogo. Paciente. Exacto. La paciencia es una virtud. La paciencia y el diálogo para poder comunicar es una gran cualidad para poder enfrentar un conflicto. Ahora, fíjense, después de este tema que les di sobre mediador, una persona que funge como mediadora, mamá o papá en casa, debe de Escuchar. escuchar. Ser imparcial. Exacto. Ser A los dos. neutral. Exacto, neutral. Respeto. Debe ser respetuosa esa persona. Si yo soy el mediador, vamos a hacer un ejercicio. Recuerden un conflicto en casa que haya ocurrido con nuestros hijos en familia. Si yo soy el mediador, normalmente, ¿cómo ayudo a conciliar la postura? Si yo soy el mediador, normalmente, ¿alguien? Escucho a mis hijos. Muy bien, ahora sí ya traten de formar una frase. Si yo soy el mediador, normalmente, para ayudar a mis hijos a conciliar postura. Tranquilizo. Escucho y diálogo. Excelente, excelente. Permito que los dos opinen para que den su punto de vista porque son diferentes. Por supuesto, es que tenemos que escuchar
tenemos que dialogar, pero tenemos que escuchar las dos partes, las dos versiones, ¿verdad? Tenemos que saber qué es lo que quiere mi hijo y qué es lo que quiere mi otro hijo. Entonces, bueno, pues entonces vamos a buscar una solución como el video de la naranja. El video de la naranja nos establece que tenemos diferentes necesidades. Solamente hay que ayudarlos a descubrir cuál es esa necesidad en ese conflicto, ¿ok? La naranja era muy simple. Una quería la cáscara para hacer un pastel y la otra quería el jugo para hacerse jugo de naranja. Entonces, esa era el conflicto. Entonces, si yo soy el mediador en casa, normalmente hago algo para ayudar a conciliar las posturas. Entonces, este fue un ejercicio. Gracias, papás, por participar. Ahora vamos a ver ¿a qué nos referíamos para poder llegar a un acuerdo? A practicar los valores de la tolerancia y la empatía. Primero vamos a ver tolerancia. ¿Qué significa tolerancia, papás? La tolerancia significa el respeto a las ideas, a las creencias o a las prácticas de los demás cuando los demás son diferentes. Entonces, por ejemplo, el reconocimiento, reconocer que una persona es diferente que yo, reconocer que una persona es más cabello más güero que yo, reconocer, aceptación y aprecio al pluralismo cultural. Y aquí entran las religiones, la forma de ser de los demás personas. Entonces, ¿cómo vamos a fomentar esto? Aceptación y aprecio, formas de expresión, diversidad del aspecto físico. Llegan niños de todos tipos de formas, color, aspecto, tamaño. Entonces, tenemos niños de muchísimas razas también. Derechos humanos de las demás y demás personas. Una situación o un comportamiento diferente al mío. Y los valores de todas las personas son diferentes. Entonces, tenemos mucha diferencia. Y con este valor de la tolerancia, les quiero mostrar este video. Espero les guste, es un minutito nada más. Y para relacionar este tema de la tolerancia y veamos cómo podemos convivir si somos diferentes. ¿Ok? ¿Cómo podemos trabajar en nuestros hijos la tolerancia? Respetando, comentando con nuestros hijos que es muy importante el respeto a la otra persona. El nunca burlarse, jamás, reírse tampoco. Entonces, es muy importante que nuestros niños, adolescentes, aprendan mucho en casa el valor de la tolerancia. Ahorita les voy a dar algunas ideas que podemos trabajar, pero hay que hablar con nuestros niños sobre el respeto a las ideas que tienen los demás compañeros. Siempre evitar el porque dijo algo que no era, algo que se equivocó simplemente el niño. Entonces, no siempre se tiene la verdad absoluta de las cosas
Y es muy importante aprender a tolerar ideas, creencias, forma de ser, físico, derechos. Entonces, hay que promover la tolerancia. Hay que evitar un poquito en casa el solo ganar, 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 competir, competir, competir. Vámonos más por la colaboración, ¿ok? Entonces, estas son unas formas que yo creo que pueden ayudar para crecer el valor de la tolerancia en nuestros hijos. Y por último, también tenemos la empatía. En clase, en mis clases de tutoría con los chicos de secundaria, trabajamos mucho la empatía. La empatía, si yo te pregunto, papá, ¿qué es la empatía? Normalmente me dicen, la empatía es ponerse en los zapatos de otra persona. Pues es la frase que todo el mundo escuchamos. Ponerte en los zapatos de otras personas. Papá y mamá, ahorita estás en casa. Si estás con tu esposo, ponte los zapatos de tu esposo y camina una vuelta. Mamá, papá, ponte los zapatos de tu esposa. Ponte los tacones con los que ella sale a trabajar o en la noche. Ponte los zapatos. ¿Es fácil? Yo te pregunto, ¿es fácil ponerte en los zapatos de otra persona? Por eso me gusta mucho trabajar este ejemplo de ahora comprendo. Entonces, ¿es fácil? La empatía, según la RAE, la Real Academia Española, es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. ¿Por qué te estoy hablando de empatía si estamos hablando de un conflicto? Porque tenemos que motivar a nuestros niños a que aprenda a ponerse en el lugar de la otra persona que está sintiendo el conflicto. Ah, ¿cómo? Ah, eso es lo más complicado. Es sencillo ser empático con alguien que te cae muy bien, o cuando coincides sobre ciertas situaciones o temas con otras personas. Ah, tienen mis mismos ideales, los mismos gustos, pues soy empático. Sí, claro que sí, te lo presto, sí, te queda, sí, claro. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no estás de acuerdo con alguien o te encuentras en un conflicto? Ahí es fácil ser empático con el otro. Eso se los dejo ya de tarea, porque ahorita si nos metemos en el tema de la empatía, nos podemos llevar otra hora más, porque es sumamente importante que ahora nuestros hijos aprendan el valor de la empatía, no solamente en un conflicto, es para formación de vida. La empatía, tenemos que aprender a que nuestros hijos comparta esa emoción que sienten. A eso los llevo en mis clases de tutoría a mis alumnos de secundaria, a que seamos empáticos con el resto, compartamos nuestra emoción con el resto de los compañeros. Tratando ese factor en casa, podemos lograr mucho con nuestros hijos. Entonces, trabajar la empatía en casa, cómo se siente la otra persona, si está triste, acompañarla un poco, si está molesto, si está enojado, ¿por qué está enojado? ¿Tienes razón? Claro que sí, me pongo en tu lugar y a mí también me afecta. Claro que sí. Entonces, hay que trabajar la empatía, identificarse con alguien, entonces para poder entender un poco cómo se siente la otra persona que nos está causando ese conflicto. Y eso también va para los papás y mamás que están en su trabajo y que están en un conflicto y cómo poder tener empatía hacia alguien que no está haciendo bien su trabajo o hay un conflicto por ahí. Entonces, llevamos a casa tareas sobre la tolerancia y sobre la empatía. Por último, vamos a ver que fortaleciendo este valor, tolerancia y empatía, así como la regulación de las emociones, te va a permitir adecuar desde tu pensamiento y tu comportamiento la respuesta que se le va a dar frente a emociones provocadas por una situación de conflicto, para lograr que la respuesta no genere un daño físico o emocional para ninguna de las partes involucradas. Y aquí van unos tips para trabajar en casa, en familia, para que ustedes tengan herramientas necesarias para ayudar a sus hijos cuando tengan un conflicto, llegar a un acuerdo positivo. ¿Cómo?
Fomentar la autoestima y la confianza en los alumnos. Hace una semana tuve una plática con una madre de familia, me comentaba algunos detalles de conflicto que había tenido su hija y cómo le puede ayudar. Aquí está la respuesta, mamá. Fomentar la autoestima y la confianza en nuestros alumnos. ¿Cómo lo podemos hacer? Mencionando siempre las cualidades positivas de sus hijos, características positivas físicas de sus hijos, valores, habilidades, talentos, todas esas características y habilidades, todos esos valores, todas esas actitudes positivas son los que nos va a fomentar la autoestima en nuestros hijos, evitando siempre comparaciones, ¿sí? Entonces, así como él, pórtate así como él. Nunca, papis, nunca, ¿ok? Hay que trabajar en nuestros hijos en los aspectos, todos los aspectos físicos que sus hijos tienen. Tener en cuenta los puntos de vista de los involucrados en el conflicto y buscar un consenso y una solución pacífica. En casa hay que trabajar estos puntos y siempre buscar un consenso y una solución pacífica. Escucha activa. Papis, hay que escuchar siempre a nuestros hijos. Implica atender, analizar, razonar la información que ellos nos dan, así como la empatía a los demás. Entonces, para los niños, un problema de algo insignificante como un útil escolar que hablamos hace rato, para ellos es un problema muy grande. Entonces, cuando ellos te cuenten un problema, deja inmediatamente este aparato, déjalo. Trabaja en la escucha activa. Desconecta todo lo que tienes a tu alrededor y escucha a tu hijo. Lo que te está contando es muy importante. Fomenta actividades de colaboración, no competición, ¿ok? Ahora hay que cambiar ese chip, papás, porque normalmente decíamos, hace muchos años, decíamos en casa, y a mí me tocó, el que saque 10, promedio 10 de esta familia, le vamos a regalar estos tenis. Pues sí, pero a lo mejor a alguien se le dificulta alguna validad, alguna materia y está ahí y entonces se siente como desfavorecido. Entonces, no hagamos competencias en casa. Ese tema ya está más que olvidado. Desde chiquitos, a ver quién llega primero a la alberca, a ver quién llega primero. Siempre es como una competencia entre nuestros propios hijos. Entonces, vamos a tratar de cambiar ese chip y tratar de ser colaboradores, ¿sí? Vamos a participar todos en la alberca, vamos a participar en la comida, vamos a participar. Entonces, involucren más la colaboración y no la competición. Y promover el juicio crítico, ¿sí? Es muy importante. ¿Cómo te hubiera gustado resolverlo? ¿Cómo te hubiera gustado que reaccionara la maestra? Háganlos pensar, papis. Háganlos pensar un poco más. ¿Cómo te gustaría solucionarlo? ¿Cuál es la mejor manera para ti? ¿Qué es lo que piensas? Háganlos trabajar y trabajar su mente porque tienen mucho que expresar y mucho que decir. Entonces, creo que estas herramientas, por ahora, les pueden ser muy útiles en casa, trabajo, en familia, en la escuela. Entonces, vamos a tratar de llevarlas a cabo. Por ahí les van a dejar mi presentación. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir con mucho gusto en el chat. Yo estoy a sus órdenes. Ha sido un placer, de verdad, para mí. Uno de los temas muy importantes para mí son las emociones y no hay conflicto que no se haya causado por una emoción. Entonces, papis, los dejo con el ingeniero Manuel con la directora Angélica. Ella les va a dar unas palabras. Me encantó estar con ustedes. Muchas gracias por su atención a todos. Espero verlos pronto en alguna otra escuela.